Vamos a compartir el último tema de este Encuentro Nacional de Servidores en el Espíritu Santo, basado en Hechos 2:44. Hay unos como resúmenes, se le llama, sobre la visión de la primera comunidad, particularmente en este libro. Y entonces acudiremos a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 44, al 45, perdón, centrándonos en el 44. Hago toda la lectura. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los que habían creído vivían en común y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Me extiendo hasta el 47. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, centrándonos, todos los que habían creído, todos los creyentes, vivían juntos, estaban de acuerdo, según la traducción, tenían todo en común. Los creyentes, los que habían creído, los que habían recibido la fe. Y vemos al final de este capítulo 2, cómo dice que el Señor iba agregando a los que se iban salvando. En este sentido, vamos a empezar este último tema con una noción que tiene que quedar totalmente clara. No existe fe cristiana sin comunidad. Repito, no existe fe cristiana sin comunidad. Y esto lo tenemos que tener clarísimo porque estamos inmersos en un mundo donde si hay una bandera común es el individualismo. Hasta hay dichos populares que hablan de esto: están más cerca mis dientes que mis parientes. Es decir, importo yo, después yo y al final yo. Papa Francisco ha advertido contra una herejía muy difundida el día de hoy, que es el gnosticismo. Gnosticismo. La manera actual de esta herejía es la New Age. Y por ejemplo, meditación trascendental, yoga, cuestiones así, donde supuestamente yo me puedo elevar mi espíritu estando yo solo. En realidad no necesito de nadie. Y entonces es una espiritualidad enferma que me corta toda comunión. Repito, no existe fe cristiana sin comunidad. En eso hay que tener sumo cuidado. Para la visión protestante de iglesia, basta una comunión espiritual en la que cada uno de los creyentes, digamos, mire a Jesús, pero entre nosotros puede no haber unidad visible y seguimos siendo hermanos. Eso es una visión protestante. La visión católica, no. Nosotros tenemos que tener claridad de la necesidad total y absoluta de unidad visible. Por eso tenemos un padre común que es el Papa, que es la cabeza visible de la iglesia, vínculo de unidad de todos los cristianos. Es indispensable esta comunión. Si lo habíamos tenido siempre como lo habitual, hoy lo tenemos que reconocer como una completa y absoluta necesidad. De alguna manera se ha disuelto, si no perdido, por lo menos disuelto, la noción de unidad visible de la iglesia por este confinamiento. Ciertamente, como había dicho el presidente de la conferencia episcopal, en este tiempo hemos visto que la vida de iglesia se ha desplazado más a las iglesias que a los templos, definitivamente. Pero debemos de tener la certeza y el deseo de que la vida vuelva a esta expresión natural. No es que sea un acuerdo que hicimos entre nosotros y, como ven, que también forma parte de las diferencias entre la visión protestante y la visión católica. En la visión protestante, cada pequeña iglesia se le llama congregación, y es que son congregados, hacen un grupo, una asamblea juntos como por decisión. Por eso podemos ir acá, podemos ir acá.
En cambio, la Iglesia Católica se reconoce como convocada. En este sentido, somos llamados todos, incluso los hermanos que no están en plena comunión con la Iglesia. La visión es que respondan a esta convocatoria o convocación que ha hecho el Espíritu Santo a cada uno de los que llevan el llamado de Jesucristo en el corazón. Indispensable, unidad visible. Indispensable despojarnos del individualismo que esta pandemia ha infundido en nuestros corazones. Con la noción esta mentada de distanciamiento social, tenemos que reforzar nuestro propósito de que esto no provoque un distanciamiento eclesial. Distanciamiento eclesial. El cuerpo de Cristo no puede estar fragmentado. Entonces, esto también tiene un fundamento en el mismo Jesús. ¿Por qué? En la segunda carta de San Juan, no tiene capítulos más que uno, igual que la tercera. En la segunda carta de San Juan, versículo 7, dice: han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Este es el seductor, el anticristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo con eso. ¿Por qué? Precisamente el gnosticismo del que yo hablaba es el que habla de un Cristo cósmico, un Cristo etéreo, no encarnado. Y entonces tú puedes tener tu Cristo, yo puedo tener mi Cristo, a final de cuentas es un Cristo que cabe de cualquier manera. No. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, traducción más literal. El Verbo se encarnó. Esto es muy fuerte. La palabra sarx en griego que usa para decir carne es la misma palabra que usa San Pablo para hablar de la condición frágil de la naturaleza humana. Es decir, si hubiese dicho el Verbo tomó cuerpo, podría ser en un sentido más simbólico, pero no. Vino a tomar precisamente lo más propio y lo más frágil de la naturaleza humana, nuestra carne. El Verbo se encarnó. Y ese momento en el que sucede la encarnación dentro del vientre de la Santísima Virgen María es el primer momento culminante donde Dios penetra la historia, toca nuestro tiempo para introducir su eternidad. El otro gran momento que también incluye la carne es el instante de la resurrección de Jesucristo. Es como si el Señor hubiese venido en la encarnación, tomando nuestra carne, toma de alguna manera todo lo que es material, pero sobre todo toda la humanidad, para que al momento de resucitar se nos abre la puerta a esta nueva realidad de estar definitivamente en Dios. Como dijo San Ireneo, ahora carne y sangre tienen lugar en Dios. Momento de la encarnación, momento de la resurrección y la cruz también, porque en la cruz sin carne no hubiera habido materia de ofrenda. Estos tres momentos culminantes dentro del misterio de Jesús nos hablan de que o Cristo era encarnado o es un completo engaño. Y me centro un poco en el tema de la resurrección. ¿Por qué? A mí me ha tocado muchas veces estar en encuentros presenciales con servidores y hago una pregunta sobre el tema de la resurrección y no hay acuerdo, no hay uniformidad en esta fe, siendo que es fundamental. Si San Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y ustedes siguen en sus pecados, tenemos que entender que si el Verbo se encarnó, con esta misma carne humana resucitó. De tal manera que la resurrección de Cristo no es algo meramente espiritual, no era el Espíritu de Jesús el que se les apareció, no fue un simple volver a la vida, no fue algo místico que sucedió dentro de los apóstoles, sino aquel Verbo encarnado con su carne humana ya no mortal, ya no capaz de sufrir, ya no limitada por el tiempo y el espacio, pero con la misma identidad de la misma y única persona del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Si Jesús se encarnó, nosotros, iglesia, su cuerpo, tenemos que ser un cuerpo encarnado,
un cuerpo con rostro visible, con servicio concreto, con reuniones litúrgicas tal cual deben ser. Quien niega esto, dice el apóstol San Juan, ese es el seductor y el anticristo. No podemos asumir que podemos llevar una vida cristiana encerrada en un aislamiento total. Ese es un engaño del anticristo. La comunidad cristiana, entonces, ha de ser una comunidad encarnada. Y quiero leerles, acaba de salir un documento del cardenal Sara, prefecto precisamente de la Congregación de los Sacramentos, Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. En este documento que dice, urge, no es así una opción, sería bueno, urge regresar a la Santa Misa como asamblea litúrgica presencial. Y aclara el cardenal, no se puede equiparar una transmisión virtual con la participación presencial y la comunión sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo, de la divina Eucaristía. No se puede. Con esto no digo que ha sido inútil ha sido la única forma de tener acceso a la Eucaristía, no. Como ya decía Padre Joseph, la comunión espiritual tiene sentido, pero no se puede equiparar. Y entonces voy a leer una sección de este documento del cardenal Sara, que es muy fuerte y se ha de convertir para nosotros en inquietud, pero también en proyecto. Les decía, este es el último tema del encuentro. Siempre de alguna manera en el último tema vamos consolidando puntos que nos tienen que dar una visión de lo que vamos a hacer a lo largo de este año y algunas cosas a lo largo de la vida. Dice el cardenal, no podemos vivir, ser cristianos, realizar plenamente nuestra humanidad y sus deseos de bien y de felicidad que habitan en el corazón sin la palabra del Señor. No podemos vivir sin la palabra del Señor, que en la celebración toma cuerpo y se convierte en palabra viva, pronunciada por Dios, para quien hoy abre su corazón a la escucha. No podemos vivir sin la palabra. Segundo, no podemos vivir como cristianos sin participar del sacrificio de la cruz. No podemos vivir sin participar del sacrificio de la cruz, en el que el Señor Jesús se da sin reservas para salvar con su muerte al hombre que estaba muerto por el pecado. El Redentor asocia así a la humanidad y la reconduce al Padre. En el abrazo del crucificado encuentra luz y consuelo todo sufrimiento humano. No podemos vivir sin participar del sacrificio de la cruz. No podemos sin el banquete de la Eucaristía. No podemos sin el banquete de la Eucaristía, mesa del Señor, a la que somos invitados como hijos y hermanos para recibir al mismo Cristo resucitado, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en aquel pan del cielo que nos sostiene gozosos y en las fatigas de la peregrinación terrena. No podemos sin la comunidad cristiana. La familia del Señor, tenemos necesidad de encontrar a los hermanos que comparten la filiación divina, es decir, que somos hijos en el Hijo de Dios, la fraternidad de Cristo, la vocación y la búsqueda de la santidad y de la salvación de sus almas en la rica diversidad de edad, historias personales, carismas y vocaciones. No podemos sin la casa del Señor. No podemos sin la casa del Señor, que es nuestra casa, sin los lugares santos en los que hemos nacido a la fe, donde hemos descubierto la presencia providente del Señor y hemos descubierto el abrazo misericordioso que levanta al que ha caído, donde hemos consagrado nuestra vocación a la vida religiosa o al matrimonio, donde hemos suplicado y dado gracias, hemos reído y llorado, donde hemos confiado al Padre en nuestros seres queridos que han finalizado ya su peregrinación terrena. No podemos sin el día del Señor, sin el domingo que da luz y sentido a la sucesión de los días de trabajo y a las responsabilidades familiares y sociales. Los leo seguidos. No podemos sin la palabra del Señor. No podemos sin participar del sacrificio de la cruz. No podemos sin el banquete de la Eucaristía. No podemos sin la comunidad cristiana. No podemos sin la casa del Señor. No podemos sin el día del Señor. Amén. Esto lo acaba de mandar Cardenal Sara a todos los obispos presidentes de las conferencias episcopales de las
todos los países del mundo, todas las regiones pastorales del mundo. Esta carta ya la ha enviado el cardenal Sara con la aprobación de Papa Francisco desde el 15 de agosto. Y ahora que la estamos escuchando nosotros, yo espero que su corazón esté ardiendo en fuego de ese deseo de volver. Porque ha pasado, me han platicado de varias diócesis donde ya se ha estado abriendo el culto público a la participación de los fieles. Decía una de las personas: padre, yo esperaba que la gente viniera corriendo y yo tenía la ilusión de decirles, ya no pasa nadie más. Y sin embargo, el templo prácticamente está vacío. Hermanos, no podemos dejarnos arrebatar la realidad de iglesia como cuerpo visible de Cristo. Amén. Conviene comentar que en el Nuevo Testamento, de todas las ocasiones que se usa el tema, en la palabra amor, agape, particularmente en la parte de las cartas del Nuevo Testamento, porque en el Evangelio sí hay excepciones, particularmente en las cartas del Nuevo Testamento, siempre que se habla de amor, esta palabra ágape se usa para hablar del amor de la comunidad. Porque luego cuando pensamos nosotros amor al prójimo, siempre pensamos servir a los demás. No está mal. Y esto estuvo en las palabras de Jesús. Claro que sí, en boca de Jesús se dijo estas palabras. Pero en la cuestión práctica, concreta, inmediata, una comunidad que no vive el amor no puede derramar amor hacia afuera. Esto nos tiene que quedar claro también. La comunidad cristiana tiene que arder en amor. Porque luego sucede, a mí me pasó, estando en el seminario, bien fácilmente yo salía los domingos a predicar, a dar retiros aquí y allá, pero llegaba al seminario y era que nadie me hable y que nadie no sé qué y que nadie. Porque hice como una especie de esquizofrenia, ¿verdad? El Vicente bien buena onda allá predicando y el Vicente canijo y enojón acá en el seminario. ¿Por qué? Porque hice dos versiones de mí y eso no es honesto. Entonces yo me podía sentir muy feliz por lo que hacía los domingos saliendo a predicar, pero por ciertas situaciones yo me veo forzado, obligado a no salir a predicar, por lo menos no con la misma frecuencia, y a hacer otros reajustes en mi manera de vida. Cuando viene esto, oran por mí y me dice el Señor a través de uno de los hermanos, es que el Señor ahora quiere que prediques y des testimonio a tus mismos hermanos con quienes vives en el seminario. Y entonces, si estamos hablando de comunidades que tienen que estar en orden, la primera comunidad cristiana se llama familia. Familia. Porque ahí andamos los faroles de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? El hermanito fulano, arroz de todos los moles, o ajonjolí de todos los moles, según tengan este dicho, pero en su casa ni lo ven. El que es hijo tiene que ser hijo y luego lo demás. Los que son esposos tienen que ser esposos y luego lo demás. Padres y luego lo demás. Los solteros, bueno, pueden dedicarse de lleno al Señor, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Los consagrados, es nuestra especialidad, dedicarnos al Señor. Habrá quien no lo haga, para quien tenga un llamado, por si aquí hay alguien que el Señor le esté llamando, que se atreva y decir, bueno, yo quiero ser para el Señor. Entonces, familia. Y luego, la concretización de la Iglesia Católica se llama diócesis. La comunidad de comunidades, parroquia. Lo digo, familia, diócesis, parroquia, porque a veces las comunidades carismáticas andamos como gallinas descabezadas. Por eso surgen luego grupos de oración carismáticos que no tienen nada que ver con una parroquia. Según ellos son bien católicos, pero no, de parroquia no me hablen. Afianzado, familia, diócesis y parroquia. Ahí es que tiene lugar nuestras comunidades de renovación carismática. No somos una super iglesia, no somos la élite del Espíritu Santo. Tenemos que identificarnos. No sé, San Agustín decía, yo me llamo cristiano y mi apellido católico, y también decía, yo soy cristiano para usted, yo soy cristiano con ustedes, para ustedes, soy obispo. Eso quiere decir, nos tenemos que ubicar dentro de la catolicidad de nuestra fe cristiana. Nos tenemos que ubicar dentro de la catolicidad de nuestra fe cristiana. La mano no le puede decir al pie, no te necesito, el ojo al oído, etcétera, etcétera.
Nosotros no podemos decir como Renovación Carismática, no necesitamos a los demás movimientos, asociaciones o ministerios porque nos bastamos. No, estaríamos fracturando la identidad católica de nuestro ser. Entonces, amor entre nosotros, familia, amor entre nosotros, parroquia, amor entre nosotros, comunidad, pequeño grupo de oración. Y entonces, este amor va a crecer tanto que va a tener la necesidad de derramarse. El viernes nos decía Padre Diego de las obras que se hacen a través de Minuto de Dios, que Minuto de Dios no empezó como asistencialismo, empezó como predicación de la palabra de Dios. Luego viene como necesario, es lo que digo, cuando uno conoce al Señor, cuando uno ama a Dios por encima de su vida, empieza a amar a la comunidad, a los que son mi comunidad, ese amor va creciendo tanto que no es, ay, tenemos que plantearnos otra tarea, sino brota de aquí la necesidad de expresar el amor. Madre Teresa de Calcuta, cuando se sube a aquel tren, siendo todavía de la Orden de Loreto, y voltea y ve a aquel hombre tan pobre diciendo, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Descubrió en ese clamor de aquel pobre la voz misma de Jesús que sigue teniendo sed. Pero antes de descubrir la sed de aquel individuo, tenía ella un corazón descaradamente, desesperadamente sediento de Jesús. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo entendiéndolo como comunidad. Y entonces, yo no digo dentro de 5 o 10 años, esto puede ser mañana, pero habiendo tomado la decisión de amarnos entre nosotros, amándonos efectivamente, llenarnos de amor, para que nos venga entonces la necesidad de desbordar este amor a forma de misericordia, de obras de misericordia. Tenemos que crecer en la alegría de la unidad en la diversidad. Lo que ya les decía yo ahorita, yo no me puedo entender como cristiano sin los demás movimientos y asociaciones, incluso sin las comunidades no cristianas, perdón, no católicas, sin las comunidades no católicas, los otros cristianos que no forman parte de la comunión visible de nosotros. Yo tengo que tener el deseo de que ellos también sean comunidad perfecta, espiritual, sí, por lo pronto, pero comunidad perfecta en Cristo Jesús en torno al sacrificio vivo de la cruz. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, ustedes acérquense al Señor, la piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Y así como piedras vivas que son, formen parte de un edificio espiritual, de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedras vivas. Los edificios que se construyen con piedra, cada piedra es diferente en la forma, en el color, en el tamaño. Y las construcciones que son así guardan una belleza indescriptible. Las diferencias, la multitud de personas y las diferencias que tenemos entre nosotros embellecen el edificio de la iglesia. Ojo, cada uno de nosotros es necesario en este edificio de la iglesia de Cristo, pero no indispensable. Para que no te hagas del rogar. Indispensable solo Cristo. Porque hay comunidades que quisieran avanzar, pero es que vamos a esperar al hermanito fulano que está en crisis y como que quiere venir y como que no. Yo no digo que no nos interesemos en ellos, pero no los podemos ir arrastrando de tal manera que nos compliquen la misión que el Señor nos ha encomendado. Sin dejar de amar a quienes tienen dificultad o a quienes se han ido, veamos hacia adelante y asumamos la misión que el Señor nos está llamando. El año pasado, cuando estábamos empezando el ENGES, antes de empezarlo, la reunión, la junta, la oración que tuvimos, había varias visiones y varios discernimientos, que aparecía un reloj, que aparecían engranes dando vuelta, y la noción es que urge, el tiempo ya está aquí, urge. Pues hoy más que nunca urge. ¿Te has encontrado con Jesús? Ven a la iglesia, no pierdas tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia adelante, porque hay millones de personas que hoy no han conocido a Jesús.
Padre, es que estoy yo muy contento porque en mi comunidad ya no somos 20, somos 40. Yo les pido que piensen, un día si tienen una manera de subirse a un cerro, no sé, y ver su territorio de la parroquia, y piensen los 40 de su grupo o los 150 que van a misa, y luego viendo la panorámica, ¿cuántos faltan de recibir a Jesús en su corazón y venir a la Santa Iglesia? Porque estábamos tan acostumbrados a la catequesis, que vengan, al grupo de oración, que vengan, a tal cosa, que vengan. Y nos quejábamos por los que no venían, y es que ellos no quieren, es que ellos que... Es que el Señor Jesús no dijo, aplástense en la parroquia a ver quién llega. Vayan y anuncien el evangelio. Vayan, muévanse. Y en este momento tenemos que ver eso ya. No podemos perder el tiempo. Eres importante, eres necesario, pero no indispensable. El tiempo corre y cada vez hay menos tiempo. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es que los dones que el Señor nos ha dado, carismáticos o dones naturales o cualidades que he desarrollado, lo que sea, yo los puedo poner al servicio, o más bien los debo poner al servicio, porque estrictamente un carisma, un don recibido no me pertenece. Padre, yo tengo el carisma de oración, pero oro por mí. Mire, ¿para qué? Es que yo tengo el carisma de predicación y me pongo frente al espejo y me predico. ¿Para qué? Eso sería infecundo, eso es como un charco estancado. Tarde o temprano va a apestar. Necesita correr el río del Espíritu. Y para eso yo debo identificar mis carismas y ponerlos al servicio. Y aquí aguas. Los que siempre hacemos todo, ahí me clasifico yo. Entender que Dios es tan poderoso que puede y quiere usar los carismas de los demás. Porque hay coordinadores que la oración, yo hermano, yo la oración, canto, ay, sí traje mi guitarra, hermano, yo le canto. Y como estoy tocando y toca la imposición de mano, subo la pata para imponer la pata. Pues no, el que siempre hace todo, entienda, Dios es tan poderoso que puede y quiere actuar a través de los demás. Y el que nunca hace nada, entienda que Dios es tan poderoso y puede y quiere actuar a través de usted. Amén. Entonces, esa es mi perra que se llama Frida. Los que estuvieron en retiro conmigo esta semana la conocieron. Entonces, poner al servicio de Dios estos dones que hemos recibido, verdaderamente ponerlos al servicio de Dios. ¿Qué más? Vamos a ir a un texto. No sé cuánto tiempo tengo. Vamos a un texto de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Le voy a pedir que lo saboree y lo saboree bastante. Lo leo todo. Así que, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor nos ha perdonado, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones,
pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagan de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué riqueza, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, Padre, y todo eso que estás diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí está, el Señor nos lo ha dado como instructivo y empieza desde el versículo 5, pero no me puedo detener demasiado. Colosenses capítulo 3, versículos de 5 al 17. Aquí está. No tenemos que ingeniárnosla demasiado. No tenemos que andar viendo a ver qué se nos ocurre. El Señor nos lo ha dado. Lo que hablé antes era para que nos quedara clara la identidad de la iglesia como una realidad con unidad visible. Necesito sentirme iglesia, necesito estar unido. Ahora viene el cómo. ¿El cómo? Aquí está. Y de esta lectura puntualizaré nada más algunas cosas. Reconocer la elección gratuita de Dios. Hermanos, siempre, el principio fundamental no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace. Siempre. Carta a los Romanos, por ejemplo, que es la exposición más sistemática de San Pablo, dedica los primeros 11 capítulos a exponer el misterio de salvación, lo que obtenemos por la fe. Y a partir del capítulo 12, y todavía más a partir del 13, las exigencias concretas de vida que se nos vienen. Primero es la fe, primero es el don de Dios, la gracia, lo que Él ha hecho. Entonces, por eso decía, así que como elegidos de Dios, santos y amados, esa experiencia de ser amados, de ser santificados, Dios nos mira como santos. A nosotros nos cuesta mucho. Porque, o si alguno se ve a sí mismo como santo, ya se anda creyendo con alitas y por encima de los demás. Y algunos se van al otro lado y dicen, es que yo nunca, porque no merezco nada delante de Dios, entonces no es capaz de ver el poder que tiene la obra redentora de Jesucristo sobre su vida. Entonces, lo primero, sabernos elegidos por Dios, santos y amados. Revestirme del corazón de Cristo, y luego viene todo esto, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, más adelante revístanse del amor, que es el broche de la perfección. Yo no me puedo revestir del corazón de Cristo o revestir mi corazón del corazón de Cristo si no paso tiempo delante de Jesús. Y ahora, cuando la Escritura dice ámense, estén alegres, perdónense, sopórtense, que es el que vamos a ver a continuación, no está hablando de sentimientos, sino de actos de la voluntad. Ayer leíamos Filipenses 4:4, estén alegres en el Señor, les repito, estén alegres, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, estén alegres. No está hablando cuando veo algo que me alegra y espontáneamente surge la alegría, no, está hablando de la decisión de vivir en la alegría del Evangelio. Ámense. No es que sientas bonito cuando ves a este hermano y aquel, porque habrá hermanos que van siendo amigos y brota mi espontaneidad cuando los veo, pero hay hermanos que me caen gordos. El Señor no dijo, cáiganse bien los unos a los otros, ámense, de tal manera que si este me cae bien y este no, aunque no me caiga bien, decido amarlo, aunque no se lo merezca, aunque no importa. No somos un club de personas que se caen bien. Somos una comunidad de convocados, llamados por gracia, cada uno elegido, cada uno santificado, cada uno amado. Y realmente, aunque nos caigamos gordos, si esto nos simboliza a Jesús, tú te acercas a Jesús, el otro se acerca a Jesús, vamos a estar necesariamente más cerca entre nosotros. Ámense. Sopórtense, me encanta esa palabra, sopórtense, porque lo podemos ver en dos sentidos. Ser tu soporte
o que seas mi soporte, porque a veces me debilito, porque a veces caigo, porque a veces fracaso y necesito que otro me sostenga. Y sopórtense de, ay, ya llegó. Porque hay una obra de misericordia espiritual que dice soportar con paciencia los defectos de los demás. Y Papa Francisco dijo que soportamos los defectos de los demás. Ejercemos las obras de misericordia espirituales tocando nuestra propia fragilidad. ¿Cuál es la ventaja maravillosa que a mí me encanta de esta obra de misericordia? Que si yo soporto con paciencia los defectos de los demás, estoy dando oportunidad y estoy diciendo al mismo tiempo que también los demás van a tener que soportar mis propios defectos, porque todos los tenemos. Todos. 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 Sopórtense. Perdónense. Ay, padre, es que no hay mucho que perdonar. No, sí, hay que reconocer que nos hemos dañado porque todos fallamos. Yo he fallado, tú me has fallado. Hay que ver la necesidad completa de restauración que tenemos y hay que entender que la fuente del perdón se encuentra en Dios. Perdónense porque Él los perdonó. Perdónense porque los perdonó. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Perdonar, debo reiterarlo. Cuando perdono no restrego. Cuando perdono no dejo de exigir la justicia y el amor que es sano. O me revisto de amor por la comunidad, o no es posible ser cristiano. Claro, habrá quien se le facilite, habrá quienes batallemos más, pero ahí está el Señor. Si fuera mi amor el que te va a revestir a ti, muy pronto nos quedábamos sin nada tú y yo, como las vírgenes imprudentes. Pero si ambos vamos a la fuente misma de la misericordia, la fuente misma de la comunidad, que es la Trinidad de la que nos hablaba Padre Diego, ahí tenemos la garantía de que no estamos perdidos. Con esto que es un reto tan grande, hermanos, un reto tan grande, ayer les hablaba de no ser triunfalistas, sino ser capaces de asumir la cruz. Y la cruz no es cualquier sufrimiento, es aquel que viene por vivir la vida cristiana, por evangelizar, por hacer conocer a Jesús, y parte de ello es la comunidad. Porque ayer que les dije hay que estar dispuestos a dar la vida, muchos, sí, padre, yo quiero dar la vida, pero trabaja con doña fulana. No, padre, con ella no. Pues no. Si yo no estoy dispuesto a las cosas pequeñitas de cada día, a lo que hemos estado leyendo de la carta a los Colosenses, no voy a poder en un grado heroico estar dispuesto a dar la vida por Jesús y derramar la sangre si fuese necesario. Sean agradecidos, dice el final del versículo 15, sean agradecidos. Agradécele al Señor que te haya mirado con misericordia. Agradécele que seas parte de la gran iglesia católica. Agradécele al Señor que tengas una comunidad. Si están ahí en comunidad, porque algunos lo están viviendo en comunidad, voltean y díganse gracias, 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 muchas gracias. Sean agradecidos entre ustedes, sean agradecidos con Dios. Es que es maravillosa la vida cristiana. La comunidad cristiana nos da la certeza de que no vamos solos. No vamos solos. ¿Qué hacer entonces? Valorar estas riquezas. Y lo que dice Pablo en los versículos 16, 17, que la palabra de Cristo habite en ustedes, instrúyanse, por eso la enseñanza, amonéstense cuando tenemos que llamarnos la atención de un hermano a otro, aunque sea el coordinador, aunque sea el sacerdote, amonestarnos, porque es la manera de irnos puliendo, de irnos purificando. Amonéstense, tengan cánticos inspirados, parece que está hablando de nuestra asamblea, eleven himnos, salmos, cánticos inspirados, y todo cuanto hagan, háganlo en el nombre del Señor. Todo cuanto hagan, háganlo en el nombre del Señor. Tenemos que aprender a actuar en el nombre del Señor. Y quiero leer, para ir terminando y tener un momentito de oración, una parte de la misma carta de San Pedro que leímos varias veces al inicio, primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículos 12 al 16. Escuche con mucha atención. Espero que no haya necesidad de explicarlo. Escuche con mucha atención. Queridos, no se extrañen del fuego que ha prendido en medio de ustedes para probarlos, como si fuera algo extraordinario. Alégrense más bien en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren alborozados en la revelación de su gloria. Así, escuche,
Es la concretización de la última de las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía los persigan, los injurien y digan toda clase de calamidades contra ustedes por mi causa. Pero bueno, vuelvo al texto de San Pedro. Así que sean dichosos si los injurian a causa de Cristo, pues entonces reposan ustedes el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios. Y ojo con lo que sigue. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser criminal, ladrón, malhechor o entrometido. Fíjese que San Pedro lo pone al nivel de criminal, ladrón y malhechor. Porque a lo mejor los primeros tres, la mayoría de nosotros vamos a decir, no, padre, yo ladrón, no, yo asesino, yo no. Pero entrometido, eso se nos da más fácil. Aguas con eso. Entonces, que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser criminal, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iniciando ya nuestra oración, les leo, hay un escrito muy antiguo, muy bello, que se llama Carta a Diogneto. Carta a Diogneto. Y a Diogneto se le está describiendo la realidad de la iglesia cristiana, de la vida cristiana. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento o especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. ¡Ojo! El cristiano tiene que llevar una forma de vida admirable y que los demás digan, es increíble cómo viven los cristianos, es increíble cómo viven los católicos, es increíble cómo viven los carismáticos. Increíble porque llevan el sello de Jesucristo. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos. Otra pedrada para México, no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y a ellos les sirve de gloria. Sufren en detrimento de su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Qué fuerte. Léalo con atención luego, una vez más, Carta a Diogneto. Les invito a que nos pongamos de pie para orar. Por el poder de tu nombre, los muros caerán. Por el poder de tu nombre, milagros acontecerán. Por el poder de tu Hicimos este canto nombre, nuevamente, el enemigo porque el sello que tiene que salir de este encuentro nacional es el sello de la esperanza. Por el poder de tu nombre,
la victoria llegará. Siento tu unción, santo es tu nombre, siento tu poder que emana del cielo. Ven, socórreme. Con tu brazo fuerte, en él yo confiaré, en el Señor. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Vamos a cantarle, Jesús, tú eres nuestra única esperanza. Jesús, tú eres Mi única esperanza. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Jesús, tú eres nuestra única esperanza. Jesús, tú eres Nuestra mi única esperanza. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Otra vez, Jesús, tú eres nuestra única esperanza. Díselo. Jesús, tú eres Nuestra única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Señor, a nombre de toda tu santa iglesia, Jesús, quienes estamos participando en este encuentro nacional, elevamos hacia ti nuestras manos, elevamos nuestro corazón y elevamos el clamor a nombre de toda tu santa iglesia para pedir, Señor, que nos confirmes en la esperanza, que nos confirmes en tu gracia y tu poder, que nos des un nuevo impulso, Señor, para llevar tu majestad, para proclamar tu palabra, para realizar signos y prodigios en tu nombre, para decirle a este mundo que no todo está perdido y que en tu cruz y en tu resurrección tenemos la victoria para levantar a los caídos, para resucitar a los muertos, para curar a los enfermos. Señor, estamos delante de ti, alegres, gozosos por tu redención, por tu gracia, por la ternura de tu misericordia. Señor, aquí estamos amándote, aquí estamos glorificándote, rindiéndonos delante de ti. Estamos dispuestos, Señor, a este llamado que tú quieres renovar en nosotros, a este nuevo impulso para toda tu santa iglesia, porque sabemos, Señor, que tu retorno no está lejos y que podemos estar alegres y que no hay nada que temer, porque no nos debemos inquietar, porque tú estás cerca, porque vienes por tu iglesia, Señor. Queremos estar listos, queremos darte gloria, queremos llegar a todas las naciones proclamando la verdad de tu evangelio. Bendito eres, Señor Jesús, ahora y siempre. Jesús, tú eres mi única esperanza. Gloria a ti, Señor. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Jesús, Te adoramos, tú Señor, eres de mi todo corazón. única esperanza. Manifiesta tu poder. Dile, aquí estoy, Jesús. Quienes están en comunidad, tómense de las manos. Ahí donde están y díganle, aquí estamos, Señor. Aquí está esta comunidad. Somos fieles y somos dispuestos a dar la vida por ti. Manifiesta tu
a proclamar tu esperanza, amado Jesús. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor. Vamos a hacer este canto completo. Manifiesta tu Última vez, poder. por el poder de tu nombre. Vamos a decirle al Señor. Por el poder de tu nombre, los muros caerán. Por el poder de tu nombre, Síguete entregando al Señor. Quien tenga necesidad de seguir orando, sígalo haciendo, sígalo haciendo. Por el poder de tu nombre, el enemigo huirá. Por el poder de tu nombre, La victoria llegará. llegará. Vamos a decirle fuerte al Señor. Siento tu unción. Siento tu unción. Grande es tu nombre. Santo es tu nombre. Siento tu poder. Siento tu poder que emana del cielo. Ven, socórreme. Con tu brazo fuerte, en él yo confiaré. En él, Señor. Y decimos Jesús. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Nuestra única esperanza, díselo. Jesús, tú eres Nuestra mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Suavemente para terminar. Jesús, tú eres Nuestra mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Jesús. Tú El eres. Señor esté con ustedes. Que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas Les gracias, invito- Padre Vicente. Perdón, Omar, nada más una invitación a mandar luego sus testimonios. Yo creo que en la página se va a publicar algo para que puedan enviar sus testimonios, porque ayer durante la hora santa yo veía que entraban algunos testimonios, pero se pasaban rápido. Entonces, los que recibieron no solamente las palabras de conocimiento, sino todas las bendiciones que el Señor les haya dado, no se olviden de compartir su testimonio. Ahora sí, gracias, Omar.